Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio informativo web. Hoy vamos a hablar de la hernia discotorácica, con lo cual completamos, ya hemos hablado de la hernia discolumbar y de la hernia discocervical. Y se da una circunstancia, varias circunstancias curiosas y diferenciales con respecto a las hernias de disco en la columna cervical o en la columna lumbar. En primer lugar, y debido a esas circunstancias que después comentaremos, pues la hernia discotorácica es realmente extraordinariamente rara, de manera que la necesidad de operar pues puede ser, o se hacen intervenciones, 1, 2 por cada 1000 intervenciones que haya en las otras regiones. Pero es porque la columna torácica tiene unas características extraordinariamente diferentes, ¿no? La primera es su forma, ¿no? La columna ya la hemos visto, la columna cervical son los gosis, es decir, la concavidad mira hacia atrás, por la columna lumbar pasa lo mismo. Sin embargo, en la columna torácica hay una cifosis, cambia la curva y la convexidad es hacia adelante. Entonces, después, por otro lado, le ocurre que el canal medular entre vértebra y vértebra, por donde va la médula, realmente la médula ahí, el espacio que hay para que vaya la médula es más estrecho que en la columna cervical. Y en la columna lumbar ya la médula no hay, está la cola de caballo. Y después, por otro lado, aunque parezca que la caja torácica, que es el esternón, las costillas y la columna vertebral, es algo que no se mueve, sin embargo no es así. O sea, realmente por hecho probablemente de que esté esa cifosis, es decir, está la columna hacia adelante, los cuerpos vertebrales tienen una cierta presión. De hecho, se da que las fracturas por osteoporosis son muy frecuentes, y quizás más frecuentes que en la columna lumbar y en la columna dorsal. Es decir, que ahí hay o debe de haber una cierta presión. Entonces vienen los fenómenos naturales que ocurren de degeneración discal, de artrosis, y después por otro lado hay personas más predispuestas o personas que hacen ejercicio, digamos, raro de esfuerzo en la columna torácica. Entonces eso va haciendo que se vaya comprimiendo el disco. En ese segmento hay una cierta, digámosle, microinestabilidad, es decir, el disco intervertebral funciona mal, entonces se va desestructurando, se va rompiendo y ese segmento se va inestabilizando, o sea, y el disco, la masa de disco se va hacia atrás. Pero es un proceso muy lento. De manera que una de las cosas que ocurre es que incluso la hernia de disco, como en este caso, y pongo aquí un caso que sea extraordinariamente claro para que se vea, no son todos así, pero el disco, el material de disco que se sale, se acaba calcificando. Por eso se necesita mucho tiempo, incluso algunas veces años. Entonces, ese proceso de una cierta inestabilidad, ¿no? Y de una también cronicidad, se tarda mucho tiempo, es lo que también diferencia a la hernia de disco torácica con respecto a la cervical o a la lumbar. El resultado es que de una forma lentamente progresiva la persona va a tener un dolor radicular o incluso compresión medular, porque de forma aguda es muy raro, así como el otro sí. Entonces, lo que va a tener el paciente va a ser un dolor que se va a ir por un lado del tórax, o incluso acompañando de forma progresiva va a tener una compresión medular que se traduce en dificultad para caminar, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues se hace con la resonancia, que son lo mejor. Hay que tener cuidado porque muchas veces al hacer resonancia por otras causas de la columna torácica, pues el radiólogo informa de que hay unas protrusiones y suelen ser asintomáticas, no son como tal hernia de disco. Pero bien, la resonancia es la mejor, es la prueba Princeps, como también pasa en la columna cervical y lumbar. De manera que con eso se ve muy bien porque se ve la médula, se ve el espacio, se ve cómo está comprimido. Pero hay que ayudarse con un TAC por lo que hemos dicho de la calcificación y se puede acabar viendo si está calcificada o no esa hernia.
Pero aparte de eso, y de la radiografía, que eso ya desde el punto de vista quirúrgico puede ser interesante, lo que sí es importante también es ver la función medular. Es decir, se hacen potenciales evocados que se llaman motores isomatosensoriales. Es decir, el experto, el neurofisiólogo, pues recoge con electrodos en el cuero cabelludo y estimulando nervios sensitivos de las manos y de los pies, pues recoge la actividad arriba, con lo cual se ve, por ejemplo, en la hernia dorsal que las manos pues también, pero sin embargo las extremidades inferiores fallan. Y pasa lo mismo con el estímulo motor. Se puede estimular neuronas desde fuera y recoger la actividad en las manos y en los pies. Entonces eso permite, esas señales tienen que pasar por el sitio donde está la hernia discodorsal y se ve si hay un fallo y si ese fallo es bilateral o más bien unilateral. Con ese diagnóstico nosotros lo que planteamos es la cirugía. Y la cirugía se debe de plantear, porque la cirugía es compleja, es bastante compleja, sofisticada, se debe de plantear si se dan algunas condiciones, primero que el dolor sea realmente muy invalidante y que no haya respondido a infiltraciones en unidad del dolor, ¿no? O que ya tenga ya una compresión medular o una mielopatía, con lo cual sí la indicación es más segura o más absoluta. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues lo que se va a hacer o que se pretende es descomprimir la médula, es decir, hay que quitar esa masa de disco y descomprimir la médula y después, como hay esa cierta inestabilidad, va a hacer una intervención de fijación con tornillos pediculares e introduciendo hueso en el espacio discal que hemos dejado vacío. Eso, ¿cómo se hace? Hay una controversia enorme y, como ven en esta imagen, las posibilidades de llegar a este disco pues son enormes, desde atrás hacia por de la cavidad torácica. Es complejo y de hecho todas tienen sus ventajas, sus riesgos y algunas están obsoletas, pero nosotros lo que intentamos hacer, que lo creemos que es lo que es más mínimamente invasivo, es entrar por el lado, por detrás y controlando, porque esta sería la médula, controlando la función medular. Esto es muy complejo, por lo que y se necesita pues, en el quirófano pues muchas cosas, una mesa radiotransparente de Jackson, de columna, el neuronavegador, neurofisiología, motores, etcétera, es muy complejo. De todas formas, no es el momento aquí de hablar de técnica quirúrgica y si quieren, pues, y están interesados, se pueden entrar en la página web donde incluso hay y se pueden ver algunas películas de este tipo de intervención y como siempre, pues entran en la página web y arriba a la derecha pueden poner hernia disco torácica y podrán tener mucha más información. Muchas gracias.